Tocó Serenata de Mariachis. Y permanezcan saludables. Mi nombre es Diana Marcela Puerta, soy la directora de la Maestría en Gerencia Ambiental y la Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Bienvenidos a este nuevo encuentro por la sostenibilidad que realizamos todos los jueves al mediodía. Estos encuentros lo que buscan es generar conversaciones acerca de temas fundamentales, coyunturales y críticos sobre el desarrollo sostenible. Y son una iniciativa de la Facultad de Administración y las maestrías que dirijo y el Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para Latinoamérica, el CODES. En el encuentro de la sostenibilidad de hoy abordaremos los retos actuales de la agricultura campesina colombiana, comprendiendo que representan el 70% de la población y cuya población inclusive antes del COVID vive en necesidades básicas insatisfechas. Abordaremos los retos, las alternativas para el campo colombiano en esta crisis, entre otras analizando la promoción de conectividad local de redes de producción y consumo para mitigar un eventual desabastecimiento de alimentos y la caída de ingresos de los agronegocios, así como tipos de estrategias para lograr la recuperación de los medios de vida de las comunidades rurales. Para conversar sobre este tema tenemos tres invitados muy especiales que presentaré en mayor detalle y que les doy un saludo especial. Los presentaré con justicia más adelante y se tratan de la profesora Jimena Rueda y de los egresados de la Maestría en Gerencia Ambiental y Gerencia y Práctica del Desarrollo, Carolina Codina y Jason Ospina. La dinámica de este encuentro consistirá en que uno de los invitados va a exponernos su visión sobre el tema, luego tendremos nuestras acostumbradas preguntas cruzadas y posteriormente les transmitiré las preguntas que ustedes vayan compartiendo con nosotros a través del chat de este Facebook Live. Cada tanto presentaremos también clips de entrevistas que hemos hecho a protagonistas de esta temática. Puntualmente hablo y agradezco también su participación de Juan Gabriel Ortiz, líder de desarrollo rural inclusivo de Ecopetrol, Simón Vieira, director de sostenibilidad de los restaurantes Wok, y María Umaña, representante de Asomocac. Presento ahora sí, los saludo a nuestros invitados. Jimena Rueda, profesora de la Facultad de Administración, doctora en Geografía, máster en planeación de ciudades y, insisto, profesora también de nuestras maestrías. Carolina Codina, consultora en cadenas agroalimentarias sostenibles con énfasis en vinculación de pequeños productores y egresada de la maestría en gerencia ambiental. Y Jason Ospina, gerente de sostenibilidad organizacional de la empresa Planeta ODS, consultor del Hub Regional del PNUD para América Latina y el Caribe y egresado del doble programa de las maestrías en Gerencia y Práctica del Desarrollo y maestría en Gerencia Ambiental. Muy bienvenidos todos. Vamos a empezar entonces la charla de la profesora Jimena Rueda, pero antes de hacerlo quiero invitarlos a ver el video en donde Juan Gabriel Ortiz, líder del desarrollo rural inclusivo de Ecopetrol, nos da su punto de vista, su visión sobre la política. La emergencia sanitaria que estamos viviendo en nuestro país ha causado diferentes impactos en las comunidades donde la empresa opera. Evidentemente, con las comunidades campesinas hemos notado la necesidad de poder apoyar sus canales de comercialización y hemos buscado entre varias dos alternativas de apoyo. Una es el desarrollo de mercados campesinos virtuales que estamos trabajando en asocio con la FAO y la Alcaldía de Villavicencio, donde los productores tienen la posibilidad de ofrecer sus productos que son acopiados a través de un operador logístico y a través de WhatsApp estamos informando a los posibles compradores de la oferta de mercados y a través de esa misma plataforma se está haciendo la compra, la entrega a domicilio y el pago a los productores. Así hemos encontrado una nueva alternativa para que los productores puedan encontrar posibilidades de mantener sus ingresos y mantener la comercialización de sus productos. Por otra parte, con un proyecto que veníamos trabajando desde tiempo atrás, hemos encontrado la posibilidad de abrir un nuevo nicho de mercado para ciertos productos como el café y el cacao y hemos desarrollado una marca propia, Café y Chocolate Eco,
que es comercializado a través de la tienda Ecopetrol y es producido por asociaciones de productores que han sido apoyadas con nuestros convenios. De esa manera hemos tratado de orientar los esfuerzos que hace Ecopetrol en apoyar las comunidades con acciones puntuales que contribuyan a mitigar los impactos de esta crisis. Ximena, en este marco también de hablar de acciones concretas y con esta visión, muy bienvenida a estos encuentros por la sostenibilidad y gracias por estar. Muchas gracias, Diana, y gracias a Carolina y a Jason quienes me acompañan hoy. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Yo quisiera dar un marco general, más que antes de empezar a hablar de las condiciones específicas de los productores rurales en Colombia, sobre cómo se han afectado los sistemas agroalimentarios por la COVID-19. Entonces, el siguiente, por favor. Lo primero que quisiera decir, pues estos son como mis mensajes principales para hoy. Uno, que las cadenas globales han mantenido el abastecimiento de alimentos. No estamos enfrentando una crisis de oferta de alimentos. Eso creo que ha sido muy interesante. Ustedes a lo mejor vieron al comienzo de las cuarentenas la gente llevando esos mercados gigantes con el miedo al desabastecimiento, y la verdad es que eso no ha ocurrido. Y quisiera con ustedes explorar las razones por las cuales eso ha sido así. Lo que sí ha sido, creo yo, el impacto más grande que hemos sentido es la reducción en el consumo. Y esa reducción en el consumo tiene unos efectos enormes sobre, primero, el hambre y la desnutrición de un porcentaje muy alto de la población en el mundo que hoy no tiene los ingresos ni los recursos para poder comprar la comida que necesita para alimentarse. Y esta es una gran paradoja, pienso yo, porque pues tenemos unas cadenas globales que ofrecen alimentos a todo el planeta y no tenemos con qué comprar esos alimentos. Ese es como primero uno de los efectos de esta reducción en el consumo y en los ingresos de los habitantes del planeta. La segunda es una concentración aún mayor en muy pocas manos. Hay unos ganadores definitivos de esta pandemia y yo quisiera explorar con ustedes cuáles son y eso qué significa. Y el tercer efecto es una pérdida de empleos y pérdida de empresas, sobre todo las empresas pequeñas, que han sido la fuente de la innovación en los sistemas agroalimentarios. Entonces, ahí creo que hay un deterioro muy significativo y reconstruir esas empresas nos va a costar muchos años. Es una tristeza que se estén perdiendo porque, como les digo, la pequeña y mediana empresas es donde están las oportunidades reales de innovación social y ambiental. Que muchas de las grandes después adoptan. Entonces estamos perdiendo a los que están en la frontera. Y tengo algunas ideas que compartir sobre qué hacer, que podemos después entrar a discutir con mis colaboradores en este panel. Bien, entonces arranquemos con la primera. ¿Por qué se han mantenido esas cadenas globales en el abastecimiento? Catherine, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? La primero es que digamos que esas cadenas globales siempre venían existiendo desde antes. Estamos en manos de pocos productores y pocas empresas. Si ustedes miran este mapa de la FAO sobre quiénes son los países importadores netos de alimentos y los exportadores netos, nos damos cuenta de que los exportadores netos son esos países enormes como Canadá, Rusia, los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Australia, que tienen mucha tierra disponible para abastecer al resto del mundo. Y ellos proveen granos, proveen oleaginosas, la leche, en fin. Y pues la China está como en el intermedio, pero la China también es un productor muy grande de alimentos. Entonces estamos en unas cadenas dominadas por muy pocos países y la gran mayoría, como toda África y la mayoría de América Latina, somos importadores netos. Entonces, digamos que esas cadenas globales que ya están tan aceitadas, que traen alimentos por todo el mundo, se han mantenido en la epidemia. La segunda razón por la cual la agricultura no se ha visto la producción agrícola no se ha visto tan afectada es porque la agricultura es muy desconcentrada. La agricultura a pequeña escala, como mencionaba Diana al comienzo, estos pequeños productores están dispersos en el territorio. Nos alimentan a todos, es el 60% de la dieta de casi todos los países la proveen los pequeños agricultores, pero están dispersos, entonces no han tenido como las complicaciones de la epidemia que han sufrido las grandes ciudades donde están los consumidores. Incluso la agricultura a gran escala pues también es muy desconcentrada en el sentido que ocurre en grandes extensiones con poca mano de obra, es muy intensiva en capital, entonces ahí tampoco ha habido una afectación grande en términos de producción.
Tal vez el único sector que se ha sufrido es el de la industria de cárnicos, que sí es un sector que después de la producción, cuando llegan las reses a los mataderos, eso sigue siendo muy intensivo en trabajo y lo hemos visto, esos trabajadores migrantes en condiciones muy dolorosas en los Estados Unidos, que se han visto afectados de manera desproporcionada por los impactos del virus, porque están concentrados en lugares de trabajo con muy poca ventilación, pasan muchísimas horas ahí y pues es como el caldo de cultivo para la propagación del virus. Entonces, creo que es el único sector que se ha visto afectado es ese de la manufactura o el postprocesamiento de la industria de alimentos. La siguiente, por favor. Esta es la concentración de estas cadenas de valor que globales que se han descrito como cadenas que tienen la forma de un reloj de arena, en donde hay millones de consumidores en todo el planeta, muy pocas compañías que les ofrecen, que es la segunda categoría en el reloj, muy pocas compañías que ofrecen los productos en la forma de supermercados, aún mucho menos el número de procesadores, que se abastecen de compradores locales o compradores, cadenas de compradores también internacionales, que también son muy pocos, y compran a millones de productores en todo el mundo. Entonces aquí, como vemos estas cifras de una investigadora de Noruega, a lo mejor en promedio en el mundo entre el 75% y el 90% de las cadenas globales de granos están en manos de 4 compañías. 10 compañías son las responsables del mercadeo de más del 40% de los productos. Lo hemos visto, el dominio de las grandes superficies en todo el planeta. Nosotros, incluso en Colombia, estas grandes superficies hoy tienen un porcentaje muy alto de participación de capital internacional o son completamente, sus dueños son por completo capital internacional. Pero los pequeños productores son, como dije ya, millones y los consumidores también. Entonces estamos en manos de muy pocas compañías con mucho poder que lo han mantenido y fortalecido durante esta pandemia. La siguiente, por favor. Pero en términos de la reducción de los ingresos, pues como la mayoría de los países en desarrollo, los ingresos de la población vienen de economías informales, que la gente vende cosas en la calle, no está afiliada a ningún sistema de seguridad social, no tiene seguro de desempleo, o son empresarios que son independientes y tienen un par de trabajadores que les ayudan en su fábrica o en su empresa, pues estos son los que han perdido la mayoría de los trabajos, y lo que nos está diciendo las Naciones Unidas también es que si bien en el mundo se habían aproximado el porcentaje de personas pobres, con hambre crítica, estaba en 132 millones, para el año 2020 ese número de personas que están sufriendo hambre crónica va a más que duplicarse, y esto debido a la pandemia. O sea, ya el 2019 era un año malo y este es peor. Y esta es la cantidad de personas que en cada continente van a tener escasez de alimentos. Entonces, a eso me refiero yo cuando hablo de la paradoja, que producimos los mismos alimentos, no tenemos ninguna dificultad en la producción, pero la gente no tiene cómo comprar esos alimentos que se van a perder por estos problemas de distribución y de ingresos, de caída en los ingresos. La siguiente, por favor. ¿Qué hacer? Y yo creo que entonces voy a hacer, creo que muy breve en mi exposición, pero quería que fuera más como un marco general para que diera paso a la discusión. Yo creo que hay como 4 cosas que uno debería hacer frente a esta situación. Esto es desde más la perspectiva del Estado, pero en algún momento nos toca también como individuos y consumidores. La primera, creo que es necesario financiar la nómina de las pequeñas empresas y socializar la propiedad de las pequeñas empresas. Perder esos empresarios como los que vamos a ver ahorita, los que van a hacer referencia a Carolina y Jason, es muy costoso para una economía. Generar una empresa son 10, 15 años de esfuerzo. De un año para otro no se recuperan. Entonces hay que mantener esas empresas vivas, y yo creo que es la oportunidad para que el Estado cumpla esa labor, socialice esas pérdidas que están teniendo, es decir, todos nosotros con nuestras contribuciones seamos quienes compremos parte de la propiedad de esas empresas y las mantengamos vivas para que una vez pase la pandemia puedan recuperarse, y en la medida en que generen más ingresos y vuelvan a ser empresas viables,
pues nos pueden recomprar y recomprarle al Estado esa propiedad. Lo segundo es entregar subsidios directos en dinero. Hemos visto en todas las ciudades de Colombia estas hordas de empleados públicos repartiendo mercados por todas las ciudades. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Eso a quien primero pues tiene todos los problemas de corrupción que ya estamos viendo que puede generar por el sobrecosto en la compra de esos mercados. Segundo, la mayoría de esos bienes son bienes importados, son bienes que no son los bienes que más nutrición proveen, no son ni frutas ni verduras, sino enlatados y arroz y pasta y alimentos con muy bajo poder nutricional y que no apoyan a los agricultores de los que nos estaba hablando Juan Gabriel al comienzo. A esos agricultores locales que están en la sabana de Bogotá o en los alrededores de Villavicencio o en las zonas productoras cerca a Medellín, no se benefician con la compra de esos mercados. Tiene más sentido darle a la gente el dinero directamente y que esas ayudas los mismos individuos decidan cómo abastecen y cómo compran. Esto se ha demostrado a nivel internacional que cuando hay una crisis humanitaria regalar alimentos es lo peor que puede pasar porque deprime los precios de los productos locales y acaba con la agricultura doméstica. Entonces, yo diría que entregar en dinero directamente a la gente, sabiendo que los tenemos ya pues en su mayoría muy bien identificados gracias al CISBEN y otros mecanismos de focalización que tienen los gobiernos, sería la forma ideal de ayudar y de reactivar la demanda por alimentos locales. Creo también que ¿quién va a pagar esta crisis? Y hay unas empresas que han salido ganadoras y que se fortalecerán con esta crisis en la medida en que las pequeñas desaparecen y solo quedan las grandes con el músculo financiero para aguantar este chaparrón. Pues ellas al final van a salir aún más fortalecidas con un mercado aún más amplio en el que van a seguir siendo dominantes. Entonces, yo sí creo que los impuestos deben ir a las multinacionales, a las empresas que han sido ganadoras en esta pandemia, los supermercados, los Rappis, todos estos negocios que están con unos crecimientos. Amazon, para poner un ejemplo, que tiene ganancias más altas que ha tenido en su historia. Esas son las empresas que deberían estar pagando la crisis. Creo que se tienen que imponer más impuestos al capital y a los individuos con salarios más altos. La primera ministra de Nueva Zelanda, con los primeros 7 casos de coronavirus, decidió que todos los empleados de alto rango del Estado se bajaran el sueldo en 25%. Yo creo que eso tiene que pasar. O sea, aquí ese es el momento de la solidaridad. La solidaridad no es ofrecer un bono de 50,000 pesos en una plataforma o comprarle las cosas a las personas que están vendiendo alimentos en la calle. Creo que la solidaridad significa realmente repartir las ganancias que han acumulado el capital y las personas con los salarios más altos por tantos años y permitir que se fortalezcan los sistemas públicos de salud y la atención a los más vulnerables. Y por último, yo creo que es muy importante darle incentivos a las empresas que están resolviendo esos cuellos de botella. Y me encanta el ejemplo que acaban de dar de Ecopetrol, de tratar de juntar oferta con demanda. Esas empresas creativas que están viendo la manera cómo sobrepasan las barreras que nos ha impuesto el coronavirus, siento que hay que apoyarlas. Hay oportunidades de innovación, de acercar consumidores a productores, de empezar a tener unas relaciones distintas en la manera como nos alimentamos y nos relacionamos con la tierra desde las ciudades y lo mismo desde el campo como nos ven a nosotros como consumidores. Y hay empresas que yo creo que tienen la posibilidad de ayudarnos a acercar acercar esa distancia y superar esas barreras. Y pienso que ahí podría haber una oportunidad de apoyo que no es el subsidio directo al precio, sino el apoyo a la innovación, a estos ejercicios de creatividad que estoy segura están surgiendo en todas partes del mundo y del país. Entonces, bueno, Diana, yo creo que dejo ahí. Muchísimas gracias por su atención y pues muy atenta a las preguntas y a este diálogo. Muy bien, Jimena, muchas gracias, digamos, como por esta apertura a esta conversación que vamos construyendo en el Encuentro por la Sostenibilidad. Decirte que varios en el Facebook decían que tu banda sonora era perfecta con el tema de los aguacates, no sé si
Entonces fue maravilla como para ilustrar lo que estabas exponiendo. Muchas gracias, Jimena. Entonces, ahora vamos a escuchar a Carolina Codina, a quien damos la bienvenida, pero antes de hacerlo, vamos a presentarles el video de Simón Vieira, que es el director de sostenibilidad de WOC. Entonces va el video y luego a escuchar a Carolina. Buenos días, mi nombre es Simón Vieira, soy el director de sostenibilidad de WOC. ¿Cómo ha cambiado nuestra cadena de suministro? Pues por un lado tenemos un menú reducido en este momento, estamos ofreciendo menos productos y por lo tanto estamos comprando menos ingredientes. Por otro lado, los proveedores con quienes estamos trabajando son aquellos con quienes venimos forjando relaciones comerciales y personales desde hace varios años, que ojalá estén cerca de Bogotá para facilitar la logística de transporte que se puede poner complicada en estos momentos, a quienes hayamos visitado recientemente para conocer su operación, sus métodos de producción, y esto está muy ligado con el tema de la bioseguridad. Estamos buscando que todos nuestros proveedores cumplan con los requisitos en este momento y tenemos un proyecto para que aquellos que están un poco quedados, pues nosotros los podamos apoyar y fortalecer en este tema. ¿Cuál ha sido la respuesta de los pequeños proveedores? Nosotros desde WOC llevamos muchos años trabajando para fortalecer la cadena de valor, para trabajar con estos pequeños proveedores, y eso en este momento, digamos que es muy valioso, porque en este momento los proveedores pequeños son fundamentales y son como la columna vertebral de nuestra operación. Gracias a ellos, la mayoría de nuestros ingredientes están llegando a WOC muy bien. Y esta fidelidad de la que les hablaba hace un tiempo, estas relaciones comerciales de largo plazo han generado un apoyo mutuo que es muy valioso para nosotros ahorita. ¿Cuáles han sido los cambios en los consumidores? Yo creo que al principio de la cuarentena la gente estaba cocinando mucho más en casa, salía a los supermercados, compraba sus ingredientes y cocinaba en la casa. Para este momento parece que la gente ya se está cansando de este tema, están acudiendo mucho más a los domicilios, y esto se ve sobre todo en los fines de semana. Es como si las personas cocinaran toda la semana en la casa y el fin de semana pidieran el domicilio un poco como en forma de premio, y se ve también sobre todo en el consumo, por ejemplo, de postres y de dulces, como para buscar ese bienestar en las personas. Y finalmente, ¿cuál creo yo que va a ser el futuro de la industria, sobre todo en temas de sostenibilidad? Pues yo creo que la industria a nivel mundial va a cambiar. Esto no va a ser la excepción en los restaurantes. Principalmente yo creo que el tema de los domicilios va a tener un efecto muy serio en el futuro. Todas las medidas que se están tomando en este momento, esta competencia que se está generando, va a crear nuevas formas de transportar la comida, de garantizar la calidad, de asegurarse de la limpieza y la salubridad de los procesos, y todo esto se va a quedar en el futuro. Yo creo que va a ser un modelo de negocio que va a tener mucha fuerza en el futuro. Sin embargo, pues en temas de sostenibilidad también yo creo que todo lo que está pasando alrededor del mundo nos ayuda a abrir los ojos, ver cómo parar un poco ese proceso de la sociedad ha hecho que en muchas partes del mundo se regenere la vida, genera conciencia, y yo creo que esto también se va a quedar en el futuro, y las personas van a ser un poquito más conscientes de sus hábitos de consumo y de cómo podemos ayudar a detener nuestros impactos ambientales. Gracias. Carolina, con este marco de visión de Simón, en un sector, frente a un sector que además está bastante afectado, que es el de los restaurantes, pero resaltando lo que él habla acerca de su relación con los productores, de los restaurantes WOC, con los pequeños productores, el tema de ese relacionamiento que implica una fidelización y comprender que es un sector que se va a transformar. Entonces te damos la bienvenida para ilustrarnos y complementar y hablar sobre esta temática que hoy nos convoca en los encuentros. Puedes activar tu micrófono, Carolina, por favor. Hola, buenas tardes para todos. Diana, muchas gracias. Y bueno, iniciamos con la presentación. Bueno, yo hoy les quiero hablar del rol de los pequeños productores en cadenas de valor agroalimentarias, y para esto voy a tomar como ejemplo el caso
de los restaurantes que ya Simón Vieira de Wok ambientó un poco. También vamos a ver qué ha pasado en términos generales con esta industria, cómo han respondido los pequeños productores y al final vamos a ver algunas consideraciones de los empresarios frente al futuro de la industria. Entonces, siguiente, por favor. ¿O yo lo paso? Entonces, los pequeños productores son personas que emplean principalmente la mano de obra familiar en sus predios o unidades productivas agropecuarias y pues por la extensión de sus predios no requieren mano de obra adicional. Principalmente comercializan sus productos a través de mercados de consumo y transformación y pues los excedentes de su producción los utilizan para el autoconsumo. Viven de forma habitual en sus predios y pues enfrentan infinitas limitaciones de capital, de tierra, comercialización y escala, entre otros temas. Pero ya vamos a volver sobre esto. Algunas cifras de los pequeños productores, como lo mencionaba Jimena, pues en el mundo el 60% de los alimentos que consumimos en las ciudades provienen de estos pequeños productores. En Colombia, según datos del Ministerio de Agricultura, el 70% de lo que consumimos proviene de los pequeños agricultores. Son aproximadamente 2 millones de personas que representan el 20% de la población rural del país. Y si sumamos a sus familias, representan el 80% de la población rural. Las actividades agropecuarias en Colombia representan el 62 o generan el 62.3% del empleo rural y en estas las principales personas que se emplean son pequeños productores. El tamaño promedio de sus predios es de 2.9 hectáreas y a pesar de que representan el 80% de los productores del país, ocupan tan solo el 10% de la superficie en hectáreas, lo que evidencia un enorme desequilibrio en la tenencia de la tierra en Colombia. Volviendo sobre las dificultades que tienen, pues por contar algunas, pues tienen baja formalidad en la tenencia de la tierra, lo que impide el acceso a crédito y por consiguiente inversiones en sus predios que les permitan aumentar la productividad o diversificar sus cultivos. También se enfrentan con volatilidad en los precios, inestabilidad de los volúmenes y frecuencias, esto en gran medida porque comercializan sus productos, la mayoría de ellos a través de intermediarios, con quienes establecen acuerdos comerciales informales y esto hace pues, que no se incentive la adopción de prácticas o estándares de calidad que les permitan ascender en las cadenas de valor de las que hacen parte. Ahora hablemos de los restaurantes, algunas cifras de los restaurantes. En Colombia los restaurantes tienen una participación del 4% en el PIB nacional. Durante el 2019 reportaron ventas por 38 billones de pesos, generan más de 1.500 empleos y durante los últimos 5 años han tenido un crecimiento promedio del 4,7%. Según datos de Acodres, también, que es el gremio que agrupa a todos los restaurantes, en el país hay más de 90.000 restaurantes en todas las regiones del país. Ahora hablemos un poco de cuáles son las estrategias. Como mencionaba Simón, los restaurantes vienen trabajando desde hace muchos años en vincular a pequeños productores en su cadena de abastecimiento. Revisemos algunos de esos aspectos o estrategias que han desarrollado durante este tiempo. Muchas empresas han creado áreas o departamentos de sostenibilidad que les han permitido identificar productores, pequeños productores en todo el país y
a su vez han podido, en alianza con ONGs, con cooperación internacional y por supuesto también con el sector público, identificar necesidades de esos productores y establecer planes de mejora para que puedan cumplir con los estándares de calidad ambientales y sociales que están requiriendo las empresas. Esto les ha servido para sustituir productos importados por productos locales. La compra directa también ha incentivado la formalización y ha permitido que los pequeños productores se apropien de un valor mucho más grande. También estas estrategias incluyen estabilidad de precios de compra durante todo el año, frecuencia y volúmenes de entrega definidos, lo que permite de alguna forma que los productores puedan lidiar con unas de esas dificultades de las principales dificultades que les mencionaba al inicio de la presentación. El entender sus necesidades también le ha permitido a los restaurantes adaptarse a esas dinámicas de los pequeños productores, entender que para ellos la liquidez es clave pues a través de la fijación de pagos a menor plazo han podido establecer relaciones comerciales duraderas. Por otro lado, los restaurantes también han ajustado sus menús. Vemos que ahora muchos restaurantes, sobre todo los más pequeños, pues tienen menús que rotan o que cambian cada 15 días y estos menús dependen de la disponibilidad de los productos de temporada y de las dinámicas también de las regiones donde se encuentran esos pequeños productores que están vinculados en sus cadenas. Para los restaurantes grandes esto es diferente porque tienen productos más estables, digamos cartas más estables, entonces lo que han hecho es educar al consumidor frente a la disponibilidad de estos productos y también las dinámicas propias de la actividad productiva. Y pues esto ha servido para sensibilizar y tener un mayor entendimiento de lo que pasa en nuestra ruralidad. Y por último, pues las áreas sobre todo de calidad han acompañado a estos pequeños productores en la adopción de estándares de calidad y sobre todo han hecho énfasis en la adopción de buenas prácticas de manufactura para que estos alimentos cumplan con todos los estándares de inocuidad y pues no poner en riesgo la salud de los clientes. Ahora, ¿qué ha pasado durante el COVID-19? Como lo mencionaba Diana hace un momento, pues los restaurantes han sido una de las industrias que más afectada y más golpeada se ha visto pues por este nuevo panorama. El distanciamiento social y el que solo pocas personas puedan reunirse en espacios cerrados pues ha afectado considerablemente sus ventas. Ya viéndolo más en cifras, según Acodres, pues de los 90.000 establecimientos que les mencionaba hace un momento que tiene el país, el 18% se encuentra operando claramente a través de domicilios, el 24% ya cerró definitivamente y el 58% resiste cerrado. Muchos restaurantes reportan caídas de ingresos del 100% durante el primer mes y durante el segundo mes caídas del 85 y el 90%. Lo que han hecho la gran mayoría es cambiar rápidamente a otros canales de distribución diferentes como los domicilios y los formatos de takeout, donde ahora los clientes llaman, les tienen listo el pedido y pasan a recogerlo. No lo habían hecho antes porque para muchos restaurantes su propuesta de valor es justamente la experiencia y el consumo en un espacio físico y pues cambiar a entregar los productos a través de domicilios pues no era el ideal, pero pues por esta situación han tenido que recurrir a esto. Las empresas formales han mantenido sus empleados, muchos se han encargado de forma directa de hacer los domicilios, reasignando roles. Entonces lo que vemos ahora es que muchas personas que llegan a nuestras casas a entregar los domicilios pues son meseros o están en la cocina y pues si tienen una bicicleta o una moto, ahora pues están contribuyendo de alguna forma a sostener la empresa en esta situación de crisis.
Otra situación que están haciendo, otra innovación que están haciendo es entendiendo que las personas están cocinando en sus casas y si bien pues el consumo en restaurantes se hace a los fines de semana con domicilios y todo esto, los restaurantes están intentando participar en ese proceso de creación, digamos, en la cocina, haciendo que se mantenga como protagonista la persona en su casa, pero entregando salsas o productos preparados, semi-preparados o empacados al vacío, para facilitar ese proceso de cocina, pero también para que el resultado pues sea una comida de la mejor calidad sí, y adecuándose entonces a esta realidad en los hogares. Ahora, ¿qué ha pasado con la cadena de abastecimiento? Esta información la obtuve a partir de entrevistas con diferentes empresarios del sector. Y bueno, pues ellos, y como lo mencionaba Simón hace un momento, pues ellos están gratamente sorprendidos con la respuesta que han tenido por parte de los pequeños productores. Consideran que los pequeños productores son más flexibles, han reaccionado más rápido, también debido a esto, a esta relación de confianza que se ha construido anteriormente, pues lo que ellos han percibido que me parece a mí algo muy, muy bonito y que vale la pena resaltar, es que los pequeños productores los ven como un aliado y la reacción de ellos ante esta situación es como de esta salimos juntos, ¿no? Como hemos estado juntos antes y de esta situación de crisis vamos a salir juntos. Entonces, si por ejemplo no hay cómo responder con toda la cartera, que es algo que está pasando en este momento, los pequeños productores dicen, listo, págueme lo que pueda, si tenemos que ajustar los pedidos, los ajustamos, cómo hago para adoptar todos los protocolos de bioseguridad. Y pues eso ha significado mucho también para los empresarios, a diferencia de los grandes proveedores que ponen muchas más condiciones y más restricciones frente a la cartera, pues si no se pagan las facturas vencidas, a muchos no les han distribuido productos o también hay restricciones frente a volúmenes, etcétera. Los proveedores más cercanos a las ciudades han podido responder, sobre todo en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, pues se han creado circuitos locales de distribución y eso ha sido un punto muy favorable, diferente a lo que ha pasado en regiones apartadas, como por ejemplo en el caso de Wok en Vallasolano, donde pues primero no hay posibilidad de transporte aéreo, pero también los pescadores manifiestan o los pescadores no han salido a realizar su actividad productiva porque primero no saben cómo adoptar los protocolos de bioseguridad en una embarcación en la cual van a estar durante varios días o horas o 1 o 2 días compartiendo con otras personas y también tienen miedo de contagiarse frente a la débil infraestructura de salud que hay en estas regiones. Con respecto a la disponibilidad de productos importados, pues hay aún existencias, no ha habido escasez, pero son inventarios que tenían los importadores y los empresarios están esperando que debido a algunas barreras que ya se están poniendo en algunos países frente al comercio, pues esperan que se puedan presentar situaciones de escasez y también un incremento significativo de precios. ¿Y qué ha pasado desde el lado de la demanda? ¿Cómo ha cambiado el comportamiento? Pues lo decía Jimena al comienzo de su presentación, nos volcamos, incluyéndome al comienzo, a comprar productos no perecederos, granos, arroz, aceite, porque pues no teníamos ni idea cómo iba a ser esta cuarentena, pero pues eso ha venido cambiando con el tiempo y las personas ahora están prefiriendo alimentos más sanos, lo que generó también al comienzo una caída de productos más especializados y ahora pues se ha dado también un incremento de productos indulgentes o gratificantes como chocolates, postres y también vemos los domicilios como esa recompensa que nos damos al final de la semana por todas estas situaciones y estos cambios que estamos aprendiendo a llevar, entonces de alguna forma al final sentimos que nos merecemos un premio.
Y por último, para tener algunas consideraciones sobre el futuro, pues la industria, aunque está golpeada, sigue, y lo que está viendo es que ahora va a convivir con dos canales de forma paralela. Pues los domicilios llegaron para quedarse, y por otro lado, pues se espera que a partir de julio se reabra gradualmente el sector, y pues esto va a representar una operación entre el 40 y el 60% de la capacidad de los restaurantes. Según datos de Euromonitor, a partir de julio, lo que se está viendo o lo que se espera que pase en el mundo, y pues Colombia no sería la excepción, es que comienza a haber una reactivación del sector que vaya desde el 40% de los ingresos que se percibían, que empiecen por el 40% en septiembre, octubre, cuando ya las personas tengan un poco más de confianza y aprendamos todos a lidiar un poco más con el virus, pues que la gente retorne gradualmente a los espacios físicos y a los restaurantes para tener un cierre de año con una recuperación en las ventas de entre el 70 y el 80%. También ellos ven la implementación de protocolos de bioseguridad como un factor que puede facilitar la adopción de mejores prácticas de calidad y prácticas ambientales en los productores. Y en este momento, más que nunca, están convencidos de que una apuesta por la proveeduría local tiene todo el sentido, y quieren enfocarse en fortalecer más esas relaciones directas con pequeños productores. También están pensando en cómo entre la industria pueden desarrollar esquemas más colaborativos para superar los cuellos de botella que tiene el sector rural. Hoy la mayoría de empresas o la mayoría de restaurantes tienen áreas de compra independientes, y pues esto no permite que puedan consolidar de alguna forma la demanda para entre todos resolver algunos de los cuellos entre los principales temas logísticos, por ejemplo, y pues ayudar también a reducción de costos en evitar muchas frecuencias o viajes de esos pequeños. Y ven ahí también un potencial enorme para el desarrollo de alianzas público-privadas en las regiones apartadas para desarrollar estos problemas. Si bien ellos han logrado llegar con transferencia de tecnología, con capacitaciones, muchos de ellos han desarrollado, pagan premiums a estos pequeños productores por adopción de mejores prácticas ambientales y sociales, pues consideran que el rol del Estado también es clave en la provisión de bienes y servicios públicos para poder, entre tanto el sector privado como el sector público, lograr que esta sea una alternativa para el campo colombiano. Eso es. Muchas gracias, Carolina, por traernos toda esta visión que además nace de consultas que hiciste con personas del sector. Si me permites, me quiero quedar con una frase que llamas acerca de los pequeños productores, y es: de esta vamos a salir juntos. Yo creo que es un lema de resiliencia que en este momento nos debería acompañar. Entonces, muchas gracias. Vamos a ver, antes de escuchar a Jason Ospina, el video de María Umaña. Ella es representante de Asomucac. Entonces, escuchemos a María y posteriormente a Jason. Muy bienvenido. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Umaña, representante legal de Asomucac. Hoy nos encontramos en la finca cacaotera La Fortuna. Les voy a hablar sobre cómo convertir un cultivo en un negocio sostenible. Bueno, la idea que yo tengo de convertir este cultivo en sostenible es volviéndolo turístico. Por ejemplo, esta es una finca cacaotera, entonces implementar un recorrido donde las personas interactúen con los procesos, los eslabones de la cadena de cacao. Por ejemplo, desde la semilla, desde la plantita, hasta cuando ya tenemos el chocolate de mesa en la taza. Y para eso pues también tenemos que tener en cuenta el relevo generacional, o sea, compartirle nuestros conocimientos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, para que ellos se empoderen del cultivo
y lo hagan más sostenible. También tenemos que tener en cuenta el valor agregado que le podemos dar, o sea, los ingresos extras que le podemos dar a esta actividad, como por ejemplo en el caso de nosotras, de la asociación, que transformamos el grano de cacao en productos como chocolate de mesa, como chucula, chocolatinas, cacao tostado y nib de cacao. Muchas gracias a María y bienvenido Jason con este marco de conversación para podernos hablar de los medios de vida justo en este momento de la crisis de COVID-19. Bienvenido Jason. Gracias Diana, un gusto estar en este espacio y por supuesto un saludo a todas las personas que nos están viendo en la transmisión. Carolina, Jimena también, encantado de compartir con ustedes. De hecho, acabo de descubrir que vivo cerca de Jimena porque el señor de los aguacates ya llegó aquí a mi edificio, entonces, bueno, vamos a hablar de medios de vida y qué más oportuno que el tema rural y la producción de ciertos bienes que están siendo vitales para el sustento de las ciudades, esta conexión entre campo y ciudad. Yo les voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean una presentación que preparamos en el equipo y que tiene que ver con este tema que nos convoca. Permítanme un segundo. Ya la comparto. Bien, creo que ahí están viendo la presentación. Aún no, Jason. Entonces, dame un segundo. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Muy bien, entonces decirles que desde mi punto de vista, en la charla hemos tenido dos momentos, uno que nos presenta Jimena, en donde se tocaron temas de la política pública, de, por supuesto, nivel nacional y, por supuesto, a nivel territorial, y la incidencia que ese tipo de decisiones tiene, por ejemplo, en la redistribución de ingresos con las comunidades campesinas. Y la presentación que nos hace Carolina, a mi modo de ver, es una bisagra, porque nos lleva a un eslabón de las cadenas de valor como son los restaurantes, y ese tipo de bisagra nos permite aterrizar en el campo, en los productores que están viendo actualmente, yo diría que en su mayoría, bastante afectados los medios de vida, bastante afectados sus ingresos, y al tener estos tres niveles de análisis en la presentación del día de hoy, creo que es mucho más sustancioso poder tener conclusiones, poder tener unas preguntas de parte de los asistentes que nos guíen en cómo abordar poco a poco estos retos. Esta presentación que yo les voy a realizar es una presentación relativamente corta y lo primero, bueno, la hemos titulado Recuperación de medios de vida. Esta es una terminología que es un poco técnica, reconozco que no es familiar para todas las personas, por eso lo primero es entender qué es medios de vida, a qué se llama recuperación de medios de vida. Básicamente es una modalidad de respuesta que puede provenir tanto de las instituciones, ya sea gubernamentales, incluso de sector privado, de cooperación internacional y o de las comunidades ante situaciones de crisis. La recuperación de medios de vida no ha estado históricamente circunscrita a casos como el COVID-19. Este tipo de modalidad de respuesta se ha utilizado, por ejemplo, en África cuando se tuvo toda esta pandemia del ébola, después de los terremotos de Haití, después del terremoto que recientemente tuvo Ecuador. Se activan respuestas, se activan modalidades de respuesta y en esta situación que nos convoca vamos a enfocar el análisis de la recuperación con base en lo que está afectando COVID-19 en el sector rural, no solo colombiano, pero vamos a hablar específicamente de ello. Esta modalidad entonces, ¿qué busca? Busca que los entornos de las personas puedan recuperarse, ya sea habilitando condiciones, puede ser de tipo institucional, como las que ejemplificó Jimena, entre otras, pero también entregando activos
con ciertas características que más adelante les quiero compartir. Porque el centro de atención son las personas. Ya no estamos hablando de la política pública, ya no estamos hablando de, por ejemplo, sector privado, empresario, estamos hablando de las personas, de quienes están sufriendo directamente una alteración en su nivel de ingresos y eso afecta directamente su calidad de vida. En resumen, la recuperación de medios de vida es una serie de actividades concretas en terreno, en territorio, con las comunidades, para que se logre, ojalá, obtener unas condiciones de vida iguales o idealmente superiores a las que se estaban viviendo antes, en este caso, de la crisis de COVID-19. Con este contexto, digamos, con esta definición, quiero a continuación mostrarles una forma de abordar la recuperación de medios de vida. Y lo hemos titulado, se titula, porque es un desarrollo que realmente tiene un tiempo de operación, los carriles, los 3 carriles de la recuperación de medios de vida. Esta gráfica que ustedes están viendo en sus pantallas es una gráfica que nos muestra una representación de cómo el COVID aparece pues en el planeta, llega a Colombia y después de que se comienzan a identificar casos y comienzan a generarse todas estas restricciones a la movilidad, se activan una serie de respuestas institucionales, básicamente desde el gobierno, también desde la cooperación, algo desde el sector privado, y ese momento de activación de respuestas idealmente debe suceder en 3 carriles, que es el punto central de esta idea. En el eje horizontal ustedes ven el tiempo y lo que les indica pues efectivamente es cómo a medida que pase el tiempo y también va a haber un momento en que el periodo de crisis de COVID finalice, no, esto no es eterno, seguramente llegará una vacuna, bueno, etcétera. Después de que el periodo de crisis se pueda entender como finalizado o por lo menos bastante atenuado, las respuestas para que las comunidades y las personas rurales, los campesinos y en los territorios puedan generar medios de vida deben seguir sucediendo. La línea de color naranja, denominada carril A, es la comprende una serie de actividades, digamos, de respuesta rápida, un poco de respuesta a emergencia, si se quiere entender de esa manera, e incluye, por ejemplo, las transferencias en efectivo que ilustró Jimena. Incluye actividades que, como lo hemos estado viendo, no solo en Colombia, sino en diferentes países del mundo, busca la recuperación rápida de sistemas de salud, la aplicación de pruebas, la recuperación de cultivos o procesos de cría que hayan sido afectados por el aislamiento. Son actividades básicamente de emergencia, pero como ustedes ven en la gráfica, debe tender a atenuarse. No podría esperar uno que dentro de 2 años o 3 años se sigan entregando ayudas no condicionadas en efectivo, sino que es una respuesta que tiende a decrecer con el tiempo. El segundo carril, titulado carril B, tiene esta forma de campana de color azul, es un carril con respuesta de mediano plazo que busca básicamente fortalecer las iniciativas productivas, pero también toca la institucionalidad. También trabaja con las alcaldías locales, también conversa con los PEDETs, en este caso colombiano, y es una solución que sigue teniendo en cuenta a las familias, pero ya no es de una óptica de emergencia, es más una óptica de comenzar a sentar las bases de desarrollo territorial. El tercer carril es un carril, digámoslo, de largo plazo, de largo aliento, muy de política pública, en donde el trabajo que se hace tiene que ver ahí sí con los gobiernos, ahí sí con las organizaciones comunitarias, ahí sí con los gremios, y es ¿qué podemos hacer para que cuando una siguiente crisis aparezca nos tome mucho mejor preparados? Esta combinación de carriles, fíjense ustedes que se activan idealmente desde el momento inicial de la respuesta a la crisis.
las tres respuestas comienzan a jugar en paralelo a lo largo del tiempo, buscando, como lo dijimos al inicio, recuperar los medios de vida, recuperar los ingresos de las comunidades, la calidad de vida, en este caso relacionada con el sector rural. Este contexto que les estoy dando lo planteo porque, insisto, este no es un tema, digamos, ampliamente difundido, es un tema que tiene un componente técnico y que pues seguramente a lo largo de la charla veremos algunos de sus elementos principales, pero por cuestiones de tiempo no podemos entrar en profundidad en todos. Pero les da a ustedes un contexto de cómo entender la recuperación de medios de vida. Entonces, nosotros tenemos tenemos tres enfoques para recuperar medios de vida, por ejemplo, en el campo colombiano, en cualquiera de los municipios o en la mayoría de municipios, en las veredas, en territorio con la gente, hay tres enfoques. El primer enfoque es el que hemos estado escuchando. Carolina lo ejemplificó muy bien y tiene que ver con enfoque de cadenas de valor. Todas las actividades que venían sucediendo, algunas de las cuales han sido afectadas por restricciones a movilidad, por imposición lógica de protocolos de bioseguridad. Y estas cadenas de valor siguen en marcha a un nivel más lento, algunas están detenidas, pero en el campo colombiano y en las ciudades, por supuesto, en la relación campo-ciudad, las cadenas de valor están vivas. Lo que pasa es que algunas están dormidas, otras están a un nivel más lento. En el sector rural, esto tiene, por supuesto, una afectación. Este enfoque de la cadena de valor, lo que nos dice es que cuando se propongan soluciones de recuperación de medios de vida, hay que seguirla considerando. Esto no se puede dejar, digamos, de lado. El segundo enfoque que debemos tener en cuenta es el enfoque comunitario, dado que la recuperación de medios de vida reconoce que no solo el sector privado digamos, no solo la cadena de valor, no solo sus eslabones técnicamente construidos, no solo el flujo de efectivo, no solo el flujo de productos debe permanecer y ojalá recobrar, sino también las comunidades merecen absolutamente toda la atención, así como el sector privado, pues también es un gran jalonador de dinámica. Y en la recuperación de medios de vida se trabaja el enfoque de economía del cuidado y el enfoque de mujeres, porque seguro ustedes lo han visto en sus países, en sus regiones, en sus territorios, el grupo poblacional de mujeres ha sido mayoritariamente afectado por COVID-19 y si a eso le sumamos mujeres rurales en situación de pobreza, pues realmente la afectación es muy grave. Por eso, cuando se plantean soluciones de este tipo, se plantean en estos tres enfoques para hacerlo de manera integral y no dejar a nadie atrás, como lo plantea Naciones Unidas y como es el enfoque de los ODS. Teniendo en cuenta estos tres enfoques, les presento en esta diapositiva algunos ejemplos. Insisto, este es un tema bastante amplio que tiene, digamos, un componente técnico alto. Les quise presentar algunos ejemplos de qué tipo de estrategias se pueden plantear en los territorios, se están planteando en los territorios. Lo que incluye la presentación en esta diapositiva es con base en situaciones reales. Nosotros desde Planeta ODS estamos asesorando pues grandes organizaciones que están interesadas en todo el tema de recuperación de medios de vida rurales en Colombia. Y estos ejemplos que están planteados acá pues son concretos, están sucediendo y es para pues eventualmente motivar, inspirar, inquietar a algunas de las personas que están en esta charla a que puedan tomar alguna de esta información. Entonces, en términos del enfoque de cadena de valor, iniciativas de respuesta para recuperar medios de vida incluyen, por ejemplo, la activación de programas de desarrollo de proveedores de respuesta ágil. No el programa de desarrollo de proveedores que se toma 2 años y que tiene 7 estándares por cumplir y 5 sellos. No, son programas de desarrollo de proveedores de respuesta ágil para lograr estándares de calidad requeridos por las cadenas o nuevos estándares de calidad requeridos por las cadenas o para poder proveer productos o servicios que están siendo desatendidos dada la crisis.
2, un tema de activación de programas de formación y asistencia técnica de rápida respuesta en territorio, que convoquen a las comunidades para formarlas respecto a las demandas del mercado. Y lo digo, todos los programas de respuesta de recuperación de medios de vida deben estar enfocados en demandas del mercado, no en asistencialismo. 3, activación de programas de compras locales. Es aquello de preferir lo del campo, es aquello que las cadenas agroalimentarias se activen en los territorios si es que acaso están únicamente llevando sus productos fuera de la región para, por ejemplo, traerlos a Corabastos, lo cual no está mal, pero no es lo único que se necesita. Y la activación de programas de microfinanciamiento para la ruralidad, haciendo especial énfasis en mujeres. El enfoque de cadena de valor, insisto, tiene muchas más estrategias. Yo acá les traigo algunos ejemplos para que los podamos comentar en la ronda de preguntas. En el enfoque comunitario se activan soluciones que se titulan generalmente como empleo de emergencia. No sé si el gobierno lo está haciendo a este nivel, pero seguramente los servicios públicos de empleo deben haber activado líneas de empleo de emergencia rural para responder a la crisis. Programas de seguridad alimentaria, dado que las cadenas de abastecimiento están rotas, incluido en los territorios, y muchas personas en el campo están irónicamente o pasando hambre o con unos problemas de malnutrición que deben ser corregidos. Entonces, activar respuestas de seguridad alimentaria se hace necesario en estos casos. Activar o crear más bien o fortalecer si ya existen bancos de insumos, lo cual significa tener en un solo predio, por ejemplo, en una de las fincas de la vereda, acopiar insumos, fertilizantes, pesticidas, bueno, ojalá no químicos, herramientas, y con esto facilitar la compra de las personas en un solo lugar, perfecto, Diana, en un solo lugar para evitar desplazamientos. Motivar el intercambio de conocimientos entre las comunidades, porque se está generando mucho conocimiento que puede ser aprovechado para futuras crisis. En economía del cuidado, con un enfoque fuerte en mujeres, promover el cuidado infantil. No solo en las ciudades, algunas personas están esforzándose bastante por poder trabajar y cuidar a sus niños, también en el campo está sucediendo, y este tipo de programas son absolutamente necesarios hoy en día. Implementar procesos de bioprotección con protocolos según los estándares que estipulen las organizaciones pertinentes. Promover el emprendimiento en mujeres, dado que por muchos años han estado dormidas y pueden articularse a cadenas de valor nuevas o existentes. Y aprovechar la situación para motivar que los jóvenes se queden en el campo, por ejemplo, y esto viene en la siguiente diapositiva, con el uso de TICs. En el tema de TICs y recuperación de medios de vida hay mucho por hacer. Colombia está básicamente en pañales. Creo que eso no es algo que tenga yo que ilustrar con estadísticas, porque creo que la mayoría, si no todos los asistentes, saben que Colombia y los países de la región están bastante quedados en este tema. Los 3 enfoques, el de cadena de valor, el comunitario y el de economía del cuidado, requieren inversión urgente en TIC. El campo se nos está quedando atrás. Y eso no solo la inversión en hardware, también en acceso, también en uso y en apropiación de TICs. Pero aquí hay que hacer un llamado importante, y es no solo el Estado, también las cadenas. Y pues acá tomando el ejemplo que Carolina nos indicó, las cadenas de restaurantes deberían considerar la inversión en TICs para sus cadenas de abastecimiento rurales y con esto promover la permanencia de algunos jóvenes en el campo si les resulta interesante. Ya para ir terminando, sector privado. La recuperación de medios de vida debe estar jalonada por empresas tractoras. No nos guiemos por el asistencialismo. Jimena lo alertó al inicio de la charla. Aprovechemos las economías de escala para tener en un solo territorio inversiones que generen varios impactos en un solo momento. Compartamos información desde el sector privado hacia los productores rurales para que sepan qué necesitan, qué les podemos entregar, en qué cantidades, a qué precios justos, y que también el sector privado considera hacer inversiones mucho más allá de comprar los productos agropecuarios. Mujer rural, y con esto termino. Hay que hacer análisis de necesidades diferenciadas. Lo que necesitan las mujeres en el campo es diferente a lo que necesitan los hombres en el campo. Hay que privilegiar iniciativas que de una sola tacada generen impactos en la cadena de valor, en el enfoque comunitario, en la economía del cuidado. Hay que tener siempre en mente que estadísticamente las mujeres son excelentes administradoras de recursos financieros, por ejemplo, mucho más que los hombres, y la experiencia que estamos teniendo en este momento desde Planeta ODS en 24 territorios de Colombia lo sigue corroborando. En conclusión, la recuperación de medios de vida es algo que hay que hacer con muchísimo cuidado.
no puede ser hecha a la ligera, requiere un compromiso técnico en cada una de las fases de respuesta, preparación, respuesta y recuperación. Hay que pensar siempre en el desarrollo inclusivo con las personas, con las comunidades, y esto hacerlo desde un inicio para evitar el asistencialismo y promover en el corto, mediano y largo plazo el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jason, de verdad, a Jimena y a Carolina por la profundidad de los enfoques y lo complementarios frente a la temática. Te agradezco si dejas de compartir, Jason, pantalla para que ya todos nos sumemos en este acostumbrado momento que llamamos las preguntas cruzadas. Entonces, les agradezco si Jimena y Carolina pueden encender también sus cámaras para que podamos todos vernos. Y este momento es pues la oportunidad como para poder profundizar un poco más en las presentaciones y luego al final transmitirles algunas de las preguntas que han hecho desde la audiencia. Entonces, Jimena, te invito a hacerle una pregunta a Carolina o Jason, el orden que quieras, y a ellos obviamente responderán. Son preguntas cortas, respuestas cortas mejor. Gracias, Diana. Sí, muy interesantes las charlas, las disfruté muchísimo. A Carolina quisiera preguntarle, me llamó mucho la atención esta idea de el restaurante entrando a la cocina de los hogares. Yo siempre he pensado que los restaurantes en Colombia y en muchos países en desarrollo han sido un motor muy importante de la sostenibilidad, más que los mismos productores u otros movimientos sociales que uno ve en Europa o en los Estados Unidos, que han sido guiados por ONGs o por otro tipo de organizaciones. Yo siento que en Colombia, particularmente, los restaurantes fueron los primeros en enseñarle al consumidor prácticas sostenibles. Mire que este pescado viene de esta región, que se pesca con estas artes y en estas épocas, y si no lo encuentra en el mercado es porque ya no está disponible, porque hay una veda, y en fin, fueron como... Estuvieron siempre en la frontera de educar al consumidor, y de repente parece que con esta crisis como que estamos rompiendo ese canal de comunicación. Y sin embargo tú mencionaste como que esta idea de, en la medida en que la gente está cocinando más en la casa, como que el chef empieza a entrar al hogar y empieza a decirle a uno cómo cocinar y le lleva la salsa preparada para que le quede más rico. ¿Cómo ves tú esta transformación en la relación entre el restaurante y el hogar? ¿Qué has leído de lo que has visto? Que me parece que puede ser fascinante. Pues yo creo que es una ventana muy importante ahora, porque lo que quieren hacer los restaurantes es que la persona en la casa se siga sintiendo la protagonista de la cocina. A todos nos encanta ahora sentir que aprendimos a hacer una u otra receta, y como que antes veíamos la cocina como algo raro a algunas personas, pero ahora la estamos viendo como actores activos en ella, y yo creo que los restaurantes tienen oportunidades enormes ahí. Por ejemplo, acompañando sus pedidos, contándole a la gente pues de dónde vienen las cosas, pero también enseñándole a hacer recetas. Por ejemplo, yo recibí un pedido de Minimal este fin de semana que me encantó, porque viene porcionada la comida, pero yo soy quien la termino de producir, y pues viene un instructivo también donde me cuentan cómo hacerlo. Entonces creo que puede establecerse un canal de comunicación para llevar todo eso que tú mencionabas, Jimé, que antes veíamos en las cartas de los restaurantes y que nos ayudó mucho a sensibilizarnos como consumidores. Pues creo que ahora esas mismas herramientas se pueden llevar a la casa y contarle y buscar los mecanismos, videos cortos para preparar recetas, o también a través de piezas donde sigamos contándole a la gente cómo los pequeños productores siguen siendo parte ahí, pero también cómo podemos nosotros ser más responsables en los consumos que hacemos por este canal ahora. Muchas gracias, Carolina. Ahora, Jimena, si tienes una pregunta para Jason. Sí, también, Jason, esta idea de la recuperación de los medios de vida a través de las distintas trayectorias, creo que es muy poderosa, y quería como escoger un punto que mencionaste casi al final de tu presentación, y sobre las compras locales. Ha habido como una discusión en los medios e incluso en la literatura académica sobre si la globalización fue muy lejos,
si al estar tan dependientes unos de otros y tan interconectados, perdimos mucho. Y ahora se está viendo esa fragilidad en el sentido en que pues se nos han como desbaratado nuestros sistemas locales de alimentación y dependemos demasiado de esas cadenas globales. Pero por otro lado, eso nos permite tener a la mano muchos alimentos de los que antes no disfrutábamos, y en una crisis como esta, pues que el abastecimiento no se interrumpa de manera muy dramática. Entonces, ¿cómo conciliar esa idea de las compras locales y de favorecer a los agricultores que están alrededor de uno sin perder esa resiliencia en el consumo, ¿no? En las capacidades de tener alimentos accesibles? Muy buena pregunta. A ver, lo que estamos viendo en la práctica tiene que ver con casos que, digamos, uno a veces pueden parecer inverosímiles, pero es productores rurales con niveles de desnutrición bastante altos que podrían alimentarse mejor si accedieran a los productos completos del territorio. Con esa identificación de línea de base que se ha hecho en algunos proyectos, lo que se está promoviendo es generar economías, o no generar, más bien, reactivar economías territoriales aprovechando el diseño de cultivo de corto, mediano y largo plazo. Seguramente los productos de corto ciclo son productos que pueden ser fácilmente comerciados dentro de la región donde están las personas. Quizás los productos de ciclo medio o de ciclo largo ya requieren o son propios de mercados más por fuera, pero lo que se está promoviendo en estos programas que ya están ahorita en marcha en Colombia, no en todos los territorios, no como uno quisiera, no como se puede también, es mantener una línea de seguridad alimentaria en las comunidades que están siendo parte de las iniciativas y seleccionar con base en demandas específicas del sector privado cuáles productos que no afectan seguridad alimentaria pueden ser conectados en la medida de lo posible con cadena de valor en las ciudades. Entonces, ahí sí hay un balance. Decíamos en otro espacio en el que participábamos que este tema del COVID como que hizo el llamado de atención sobre el campo que durante décadas se había hecho y ahora se exacerbó, y necesitamos respuestas muy rápidas en cuestión de meses que no han dado varios gobiernos, pero ahí hay una, digamos, ya hay experiencias que están avanzando, y quisiera también, insisto, básico, o sea, fundamental, la intervención de mujeres para esta reactivación de cadenas que estaba siendo en algunos casos casi que subestimada, pero se pueden sumar de una manera absolutamente valiosa, y era el caso que nos ponía María de la Asociación de Cacaocultores, cómo puede hacer esa sinergia. Muchas gracias, Jason. No sé, Jimena, si tengas alguna reacción frente a las dos respuestas. Sí, yo siento que hay maneras muy creativas de responder a la crisis, y nos convoca también como consumidores. Si bien mi presentación está orientada más como a las respuestas institucionales y a lo que el Estado debería hacer, creo que nosotros también tenemos mucha agencia en esas respuestas y en las decisiones que tomamos y lo que escogemos comer, de dónde viene, a quién se lo compramos. Entonces, creo que lo que están resaltando los dos es como también esa agencia por un lado, Jason, del productor como un consumidor de alimentos también, y cómo se abastece para su propio consumo, y Carolina, pues de esta transformación en la relación entre el restaurante y el hogar. Muchas gracias, Jimena. Entonces, ahora invito a Carolina a las preguntas cruzadas. ¿Con quién quieres comenzar y cuál es la pregunta, Carolina? Bueno, yo quiero comenzar con Jimena. Y mi pregunta es, teniendo en cuenta, Jimena, tu presentación y viendo que Colombia es un importador neto, pues si bien no, pues no importamos todo, sí importamos bastantes productos. ¿Qué productos podríamos impulsar desde nuestra producción agrícola nacional, pensando en lograr en el desarrollo del sector agrícola en Colombia? Gracias, Carmen. Me da miedo contestar esa pregunta. Pues van a decir que yo fui la que dijo que había que sembrar
y todos se quebraron. No, la verdad es que pienso que, volviendo al tema de los restaurantes han cumplido un rol también muy importante en enseñarnos a comer cosas distintas, en que la dieta se diversifique. Y yo creo que ese es un espacio que no debíamos perder como sociedad, porque ahí, en un país como el nuestro, con esta diversidad biológica, pero al mismo tiempo con estas dificultades en la interconexión de logística del país, y también el tema de la geografía tan quebrada, pues hace muy difícil pensar que vamos a ser un país como Brasil o como Argentina con esas productividades y esa producción tan grande de cereales o de soya, etcétera. Tenemos que pensar en alternativas distintas de producción. Hay unos pequeños espacios donde eso es posible, el Valle del Cauca, algunas zonas de la Orinoquia con muchísimo cuidado, las sabanas del Caribe, pero en general es una producción muy localizada y muy dependiente de unas condiciones agroclimáticas específicas. Entonces yo creo que recuperar recuperar y revitalizar, porque muchas ya existen, esas cadenas de valor de los productos exóticos, de los productos particulares de las regiones, de aprender a disfrutar de todas estas variedades de tubérculos, de frutales, etcétera. Siento que ahí hay una oportunidad muy interesante de desarrollo para el país y de oferta para el resto del mundo, más que competir por volumen, pero con unas condiciones de calidad y de cuidado en las prácticas ambientales que transmitan al consumidor que no está consumiendo solo un producto, que está consumiendo un espacio, un paisaje, una experiencia, una cultura. Y creo que eso también nos ayuda un poco a resolver, o por lo menos intentar hacerle frente al desafío de tener una mano de obra rural que no se está empleando, que está abandonando el campo. Entonces, a la medida en que tengamos un sector rural con una mayor intensidad de mano de obra, pero no mano de obra barata, de mano de obra calificada, de mano de obra que entiende los sistemas de producción, las mejores prácticas, los desarrollos para la calidad, y un producto que tiene mucho más valor por su unicidad, siento que ahí están las ventajas para el país, más que en la producción a gran escala. Gracias, Jimena. Ahora, Carolina, tu pregunta para Jason. Bueno, Jason, hablabas de la importancia de la tecnología y del rol del sector privado también en la adopción y en la promoción de estas tecnologías a través de sus cadenas de valor. Y mi pregunta es si conoces algún ejemplo donde el sector privado haya impulsado el uso de tecnologías para informar a sus consumidores sobre la trazabilidad de los productos en Colombia. Mira, en Colombia específicamente no conozco una experiencia, digamos, masiva o de una cadena completa que esté trazada y que pueda generar valor agregado o ser llamativa para los clientes. Este tema de trazabilidad requiere pues varias, una que tú repasas es el tema de inversiones, y con inversiones en el campo pues creo que hay que poner desde la antena de internet, pasando por el computador y pues todo lo que eso implica para llegar a tener trazabilidad desde punto cero en cadena. Lo que pasa es que no porque no se tengan experiencias masificadas de trazabilidad en cadena soportadas en tecnología, y con esto podemos pensar en trazabilidad soportada en tecnología blockchain, por poner algún ejemplo, no significa que dentro de un año ya no se tenga una masificación suficiente y exitosa, dado que compradores globales, jugadores importantes como Walmart, ya están pidiendo trazabilidad completa en productos como lechuga, y eso hace que o lo tienes o lo tienes. Entonces, lo que hay que jalonar es una coinversión que puede provenir seguramente de gobierno, de sector privado, inclusive dinamizadores como cooperación, para identificar cadenas estratégicas donde hay cierto nivel de madurez que nos den ganancias tempranas e inspiren a otros productores y a otras empresas tractoras a tener trazabilidad completa. Pues no es una inversión multimillonaria, pero creo que sí hay mucho por hacer en ese caso. Súper.
Muchas gracias, Jason. Carolina, ¿tienes alguna reacción frente a estas dos respuestas? No. Vale, muchas gracias. Jason, tus preguntas cruzadas. Bueno, yo, Carolina, quisiera preguntarte algo que hemos estado hablando con personas conocidas y quizás tú me des una opinión. En la línea de restaurantes hay unos costos fijos que son respetables, costos fijos relacionados con el local, con la nómina, etc. Pero seguramente esos costos fijos van a ser una de las barreras para poder tener el mismo precio del plato a la mesa cuando esto más o menos se comience a reactivar. ¿Tú cómo ves eso y cómo ves, en consecuencia, que los proveedores campesinos se van a afectar con las nuevas políticas de precio que van a tener que implementar algunos restaurantes? Bueno, pues yo creo que los restaurantes están desarrollando muchas estrategias justamente para poder bajar sus costos fijos. Pues entre eso está negociar los arriendos, también se han recibido estos subsidios del gobierno a la nómina que creo que pues les están ayudando como a poder sobrellevar la situación. Pero pues efectivamente sí va a haber un golpe fuerte para el sector, pues como lo veíamos, las ventas no se van a recuperar y pues pasarán años hasta que vuelvan como al nivel de ventas del que venían. Pero yo creo que pues que si se hace un mix entre los domicilios, que es lo que ellos justamente están pensando en esos canales, y lograr ese otro porcentaje a través de las ventas directas, yo creo que van a poder sobrellevar las cosas. Muchos de ellos han tenido que pedir créditos para poder pagar la nómina. Claro, hay excepciones, hay restaurantes que decidieron congelar sus contratos, sacar a la gente, pero pues estas empresas que tienen, no sé, 1.400, 1.500, 3.000 empleados, pues se la están jugando por poder mantener a la gente. Claramente la gente también está poniendo de su parte y se han bajado los sueldos con los empresarios que tuve la oportunidad de hablar, pues por iniciativa propia de los empleados han logrado bajar sueldos, y yo creo que como todas estas estrategias en conjunto pues están permitiendo que se puedan como llevar estos costos fijos y salir adelante. Ahora, en términos de los productores, pues yo creo que el apostarle a la producción local, muchos están dispuestos también a variar sus menús para incluir más productos locales en los menús, lo que les permitiría sobreaguar o disminuir costos también frente a los importados. Entonces yo creo que va a ser una oportunidad para esos pequeños, porque sí se va a volcar más en el desarrollo de productos que incluyan productos locales en el menú. Esa es otra estrategia que están desarrollando. Gracias, Carolina. Jason, tu pregunta para Jimena Rueda. Jimena, yo quisiera preguntarte cómo ves el tema de maderables. Aquí hemos hablado más que todo de cadena alimenticia, pero pues tú sabes cómo hay muchísimas poblaciones campesinas en todos los lugares del mundo que dependen de los maderables, que han invertido décadas de su vida y de su dinero en un cultivo de teca, etcétera. ¿Cómo ves este tema de los maderables en esta nueva situación para poder ajustarse a flujo de caja? Me preguntas sobre un tema del que no soy experta. Yo sobre el tema de forestal y de maderas realmente no ha sido mi área de investigación, pero quiero decirte que me llegó el almuerzo, perdón. Muy queridos, me lo sirvieron aquí en la casa, discúlpenme todos. Pero sí quiero decirte que yo creo que el sector forestal en Colombia es un sector del que es muy difícil, le va a ser muy difícil competir a nivel internacional, porque por los elementos de los que estaba hablando antes, no hay uniformidad en la producción, no hay estas grandes escalas, es muy difícil sacar la madera. Tenemos además todo el problema de la ilegalidad en el tráfico de la madera y estas industrias que operan de manera
sí, en la ilegalidad subrepticia y consiguen permisos que realmente no demuestran el uso sostenible el aprovechamiento sostenible de los recursos. Lo que siento que ha ocurrido es que se le ha ofrecido a los agricultores como una alternativa de sembrar unos árboles en la finca, contribuir con la reducción de las emisiones de carbono y eventualmente al cabo de unos 20 años poder sacar esa madera y venderla. Y efectivamente yo imagino que podrá ocurrir en algunos maderables finos, pero como una alternativa de desarrollo económico me parece muy difícil, porque si te das cuenta sobre cada vez nos llegan productos de madera aglomerada muy baratos. Yo estaba viendo el otro día que estos productos de la firma IKEA hacen una biblioteca en madera aglomerada, las hacen robots, ya no las hacen seres humanos, más o menos hacen una cada 10 segundos en el mundo, y eso no vale nada. 60.000 pesos una biblioteca, y a la gente no le importa. La madera se está volviendo como el siguiente, como fue la comida rápida y luego la moda rápida, ahora tenemos los muebles rápidos. Nadie está dispuesto a pagar por un mueble fino que tiene una historia de 100 años y hecho a mano por un artesano muy hábil. Queremos las cosas que están de moda y rápido y que cuesten poco. Entonces veo que hay una disonancia entre lo que es hoy el mercado de los productos de madera y las capacidades de producción que tiene un país como Colombia. Entonces, veo que es un sector difícil, pero me han puesto a hacer futurología los dos, un tema en el que me siento un poco incómoda. Pero esa es mi opinión. Muchas gracias, Jimena. Jason, ¿tienes alguna reacción frente a las dos respuestas? No, muchas gracias por las respuestas, y pues si quieres aprovechamos los minutos finales para preguntas que tengas en el chat, no sé. Claro, gracias Jason y Jimena y Carolina. Ha sido, yo creo que un encuentro muy inspirador. Miren, de los 250 personas que hemos tenido en esta conversación, más que preguntas, se han puesto, digamos, sobre todo angustias, y perdónenme que use la palabra, pero creo que es la que más recoge lo que hemos leído, porque hablan el tema de los acuerdos de paz frente a la temática, hablan también de, creo que la pregunta más difícil y que más nos estamos haciendo por estos días, y es si podemos pensar que cambiar del modelo de desarrollo que nos ha traído donde estamos es una posibilidad en esa nueva normalidad. Entonces varios preguntan acerca de eso, si ustedes creen que trascender de un modelo de desarrollo que se ha enfocado únicamente en lo económico, a que tenga una mirada de equidad social y de sostenibilidad ambiental, va a ser posible después de este hito, que creo que es un hito que nos ha puesto a todos desde otra mirada a concebir también nuestros modos de vida. No sé si ustedes, alguno quiera responder, que no sé si esto tenga una posible respuesta o más otras reflexiones, pero si quieren opinar sobre este tema que estuvo muy frecuente en el chat. Pues te doy mi opinión, pero pues claro, esa es una de las grandes preguntas. Yo creo que la respuesta obviamente hay que darles a la luz de las inversiones públicas y privadas que se van a poder trazar, que se van a poder conocer dentro de un año. Digamos, los programas de respuesta a emergencia que se están dando en este momento no le dan a uno pautas para decir que el modelo de desarrollo va a cambiar. Digamos que siguen ganando los que siempre han ganado mayoritariamente. Hay nuevas iniciativas ambientales y sociales, pero básicamente si no se hace mayor presión desde base social y desde jalonamiento de tractoras, yo sería un poquito pesimista para decir que esto cambió los siglos anteriores de desarrollo no sostenible. Ojalá que sí, por supuesto. Gracias, Jason. Jimena, Carolina. Yo leí un libro que se llama Montañas detrás de montañas, de Paul Farmer. Es sobre la historia de Paul Farmer, no fue escrito por él. Él es un médico que dirige el Departamento de Epidemiología de la Universidad de Harvard y ha trabajado en casi todos los países del mundo en epidemias muy dramáticas. Y él dice una frase en su libro, y para mí ha sido una guía cuando me siento descorazonada, como se sienten las personas que están viéndonos ahora. Dice, vivimos en una distopía, es cierto, o sea, pero hay que levantarse todos los días pensando que uno puede hacer la diferencia. Y yo creo que es eso, o sea, finalmente no hay espacios en donde podemos cambiar las cosas. Esta es una oportunidad para repensar si tenemos que viajar tanto, si tenemos que consumir tanto.
no la desaprovechemos, sería como mi lectura. Hay pequeñas acciones en nuestra vida cotidiana que pueden comenzar a generar cambios. Probablemente, sí, es como la eterna pregunta entre la estructura y la agencia, ¿no? La estructura, ¿qué tanto la estructura nos domina y nacimos en una estructura que no podemos cambiar? ¿Y qué tanta agencia tenemos nosotros para cambiar nuestra realidad? Y en eso nos vamos a estar debatiendo toda nuestra vida, pero yo creo que uno no puede perder la ilusión y el deseo de que su vida hace la diferencia, de que uno sí puede transformar la realidad por lo menos de lo que tiene a su alrededor. Y los consumidores han mostrado eso, que son capaces de transformar comportamientos empresariales. Entonces yo creo que aprovechemos ese momento que estamos ganando y esta reflexión que estamos teniendo para no volver a los hábitos anteriores. Gracias, Jimena. Carolina. No, muy en sintonía con lo que dice Jimena. Yo creo que todos tenemos el poder cada día con las decisiones que tomamos frente a lo que consumimos y frente también a cómo nos movilizamos, frente a si viajamos o no viajamos. Y yo creo que más que pensar que las estructuras van a cambiar, porque creo que sería pedir mucho, no sé si tal vez hayan cambios estructurales en el tiempo, pero creo que cada uno de nosotros, a través de lo que hacemos en el día a día, sí podemos aportar a ese cambio. Muchas gracias a los tres. Cerramos con estos buenos mensajes. Nos vemos todos el próximo jueves en otro encuentro por la sostenibilidad. De verdad, Jimena Rueda, Jason, Carolina, muchas gracias por estar y un abrazo y feliz tarde. Muchas gracias. Gracias por la invitación, un placer. Adiós. Hasta luego.